¿Y si la sonda más vieja de la humanidad hubiera encontrado algo que ni sus propios creadores podían explicar? La NASA acaba de confirmar que Voyager 1, el objeto humano más lejano en el universo, está detectando fenómenos que no deberían existir, y lo sorprendente es que la propia nave empieza a reconfigurarse de formas nunca programadas. ¿Acaso nuestro viajero interestelar ha topado con tecnología alienígena? ¿O se ha convertido en parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos? En la inmensidad del espacio, un pequeño ingenio sigue enviando mensajes tras casi 5 décadas. Voyager 1 partió en 1977, en plena era de la música disco y antes de la fiebre de las sagas épicas en el cine. Era un artefacto modesto, del tamaño de un coche pequeño, pensado para explorar los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar. Pero tras recorrer más de 15.000 millones de kilómetros, y ha cruzado la frontera hacia el espacio interestelar, esa región donde la influencia del Sol apenas se deja sentir. A la velocidad de la luz, sus señales tardan unas 22 horas en llegar hasta la Tierra, y lo mismo de vuelta al enviarle órdenes. Es como mantener un diálogo con alguien que responde un día después. Los ingenieros que la diseñaron no contaban con que sobreviviera tanto. Su fuente nuclear de plutonio estaba calculada para mantenerla activa hasta los primeros años de la década de 2000. Sin embargo, Voyager 1 sigue susurrándonos datos a través de magnetómetros de los 70, detectores de rayos cósmicos y sensores de ondas de plasma que, hoy, parecen reliquias, herramientas que, en su momento, solo tenían en mente estudiar Júpiter o Saturno, pero que ahora se han convertido en nuestros primeros oídos en el vacío interestelar. Y no hay que olvidar el célebre disco dorado que lleva a bordo, esa cápsula con sonidos de la Tierra, saludos en docenas de idiomas y fragmentos musicales, concebida como carta de presentación para cualquier inteligencia que lo encontrara dentro de siglos o milenios. Lo que aún no imaginábamos es que ese hola podría haber atraído atención antes de lo previsto. La historia de la primera señal extraña arrancó con un ligero parpadeo en los datos de Voyager 1. Al principio parecía un simple destello, como el eco de una partícula o interferencia común en el espacio, y por eso lo descartaron. Pero pronto advirtieron que no se comportaba como un fragmento de polvo cósmico a la deriva. Describía una trayectoria curva, aceleraba, se desplazaba con una suavidad intencionada, como si tuviera un piloto. Cuando los sensores de plasma registraron un cambio preciso, el equipo comprendió que aquello no provenía del ruido de fondo, sino de un objeto que actuaba con intención. Se parecía más al vuelo de un dron que al de un trozo de roca. La sorpresa fue mayúscula porque, en el espacio, todo obedece a leyes y patrones predecibles. Gravedad, viento solar o campos magnéticos rigen el movimiento de cometas y asteroides. Pero aquel visitante cortaba el vacío con un rumbo decidido, ajeno a las fuerzas conocidas. Tras descartar que fuese un pequeño satélite natural, un cometa sin cola o una nube de polvo, quedó claro, aquello era algo no natural. Cuando apenas se asimilaba ese hallazgo, llegó la confirmación definitiva. Voyager 2, la gemela que seguía otro rumbo a millones de kilómetros, captó exactamente la misma anomalía, fluctuaciones magnéticas y pulsos idénticos. 2 naves, 2 equipos de sensores distintos y un mismo fenómeno. Se desechó la idea de un fallo interno o un error de software. Lo que fuese estaba ocurriendo de verdad. En múltiples regiones del espacio interestelar, fue el pistoletazo de salida para activar un nivel de alerta alta dentro de la agencia. Con cada nuevo paquete de datos, la situación resultaba más desconcertante. Del simple destello inicial pasaron a descubrir una auténtica formación. 305 objetos desfilando ante Voyager 1, con una coreografía abrumadora. No eran fragmentos erráticos ni esquirlas de ninguna explosión cósmica. Sin rastro de calor, sin colas ni desintegración. Se movían en grupo, guardando distancias precisas entre sí, manteniendo una formación tan estable que no podría explicarse sin algún tipo de control. Como si fueran un banco de peces o un enjambre de drones, solo que en el vacío donde nada debería poder coordinarse de ese modo. Y, por si fuera poco, esos cuerpos emitían pulsos en las ondas de plasma recogidas por la nave. No era un simple parpadeo, eran secuencias rítmicas, bucles y estructuras que sugerían comunicación interna, intentos de escaneo o envío de información. Aquello no era un fenómeno natural al uso, parecía una auténtica red de sondas funcionando en perfecta armonía.
La idea de que fueran artefactos de origen alienígena dejó de ser fantasía para muchos científicos, aunque otros insistían en buscar explicaciones exóticas dentro de la física aún desconocida. Lo más aterrador llegó al analizar su forma de propulsión. No había señales de toberas, ni estelas de iones, nada de lo que usaríamos nosotros para impulsarnos. Aún así, la medición del efecto Doppler demostró aceleraciones bruscas y precisas, velocidades tan elevadas que superaban con creces la velocidad de escape de la Vía Láctea. No flotaban, navegaban el espacio, sin un solo indicio de motor, como si manipularan el tejido mismo del universo para deslizarse sin empuje convencional. Mientras esto ocurría en las naves, en la Tierra empezaron a suceder cosas extrañas. Radioaficionados de todo el mundo empezaron a captar pulsos débiles e irregulares, un tipo de estática rítmica que no se correspondía con satélites ni con tormentas solares. Las horas de esos registros coincidían con los momentos de máxima actividad en los datos de Voyager. Eran amateurs, con antenas caseras, pero sus aparatos recogían ecos de algo que parecía rebotar en las capas altas de la atmósfera. Si aquellos pulsos ya llegaban hasta nosotros, quizá estaban dirigidos a probarnos como oyentes, o tal vez eran tan potentes que simplemente se filtraban en nuestro entorno electromagnético. Los canales de transmisión de la NASA se cifraron de inmediato. Se comenzaron a usar satélites de relevo seguros y se restringió el acceso público a las señales de exploración profunda. Otras agencias como la ESA o universidades de Asia hicieron lo mismo. El murmullo creció en foros y redes especializadas. Si cualquier aficionado podía escuchar, ¿quién más estaría al acecho? Inteligencias o estados con otros intereses podían capturar o intentar imitar esos impulsos. Paralelamente, se puso en marcha una investigación histórica, revisar décadas de registros de misiones Pioneer, New Horizons y demás para ver si algo parecido había ocurrido antes. Nada coincidía. Aquellos 305 objetos, con sus trayectorias y sus pulsos, eran un suceso único. No formaban parte de un ciclo conocido, ni respondían a ningún patrón registrado. O bien eran algo completamente novedoso, o habían permanecido ocultos hasta que, de algún modo, los despertó la presencia de Voyager. Y lo más inesperado fue que, justo después de uno de esos pulsos magnéticos, Voyager 1 empezó a comportarse de forma distinta. Su sistema de control de actitud, el ACS, comenzó a reactivar memorias antiguas, a utilizar subsistemas desahuciados desde los años 90. Aquello no parecía un error fortuito, sino una reconfiguración sistémica. Ahora la nave se encontraba procesando datos de una manera para la que no había sido diseñada. Los ingenieros de la oficina de vuelo tuvieron que desempolvar manuales en papel, escribir parches en lenguaje ensamblador y esperar 44 horas por cada prueba. Sin embargo, todas las pruebas confirmaron que no se trataba de corrupción ni de simple fallo. Voyager había sido tocada por algo, y aquella interacción le había cambiado el estado interno. Con los nuevos registros frente a sus ojos, los científicos barajaron dos posibilidades inquietantes. O bien esos objetos eran sondas avanzadas de una inteligencia no humana, o se trataba de un fenómeno natural tan exótico que desplazaría por completo nuestras leyes físicas. Ambas opciones abrían preguntas sin respuesta. ¿De dónde venían? ¿Qué leyes gobernaban su viaje? ¿Y cómo había sabido Voyager 1 recoger esas señales mejor que cualquier dispositivo moderno, plagado de ruido electrónico? Es como si Voyager, con sus décadas de antigüedad y su sencillez analógica, se hubiese convertido en un micrófono perfecto para captar un concierto cósmico que nadie antes había escuchado. Y lo más aterrador de todo, ¿qué ocurriría si la nave respondiera o, de algún modo, esos ecos resolvieran activamente su orientación? Tal vez ya no fuera solo un observador, sino un participante involuntario en algo mucho más vasto de lo que jamás imaginamos. En aquel instante en que la señal de Voyager 1 volvió a parpadear con un pulso tan regular que parecía marcial, el equipo de control interrumpió el silencio habitual de la sala. Las pantallas, bañadas por tonalidades verdosas, empezaron a mostrar patrones que nadie había visto antes. Ondas de plasma dibujando filigranas, como si se tratase de un caligrama cósmico dispuesto para un observador privilegiado. Y en el corazón de esas filigranas surgía un código latente. Grupos de impulsos separados siempre por lapsos exactos de 0,3 segundos. Una cadencia demasiado perfecta para ser fruto de la casualidad. Mientras tanto, miles de kilómetros más allá de la Tierra,
Voyager seguía reenviando datos sin cesar. Un cambio en su orientación reveló un uso insólito de los pequeños propulsores de hidracina que, según los manuales originales, estaban destinados a simples correcciones de rumbo. Pero ahora, los microsegundos de encendido y apagado de cada uno de esos minúsculos impulsos parecían responder a una señal externa, como si alguien, o algo, estuviese jalando las cuerdas de un gigantesco reloj que había sido abandonado hace casi medio siglo. Las lecturas indicaban que cada reacción de vuelo se producía con una precisión de 0,001%, un nivel de exactitud desconocido incluso en los más recientes satélites de observación terrestre. Aquel descubrimiento prendió la mecha de la imaginación colectiva en la base de Pasadena. Uno de los ingenieros más veteranos, con arrugas que delataban noches en vela y cafés olvidados, se acercó a la consola principal y pronunció en voz baja: «Es como si alguien hubiese reprogramado el ADN mecánico de esta nave». Nadie supo si hablaba de un ser consciente o de un algoritmo alienígena, pero sus palabras quedaron flotando en el aire, contagiando de asombro y de escalofrío a todo el equipo. La sesión de trabajo se extendió durante horas. Se conjuraron tazas de té con más fuerza de lo habitual, y las pizarras blancas se cubrieron de esquemas, diagramas de potenciales trayectorias, representaciones de flujos magnéticos, posibles protocolos de respuesta. Cada hipótesis parecía abrir una puerta a lo desconocido. Se habló de campos warp diminutos, apenas perceptibles, de resonancias cuánticas en el vacío interestelar, de una red neural diseminada por cientos de cuerpos sincronizados. Algunas de esas firmas, difícilmente explicables por la física convencional, desbordaban incluso a los más escépticos. Al otro lado del mundo, en una sala de control paralela, astrónomos aficionados con sus antenas caseras comprobaron con asombro que aquellas secuencias rítmicas coincidían con destellos de radio de baja frecuencia. Uno de ellos midió una amplitud de 0,05 unidades arbitrarias en la escala local de su receptor, lo cual le llevó a pensar que no se trataba solo de un rebote en la ionosfera. La alineación temporal con los picos detectados por Voyager 1 era tan estrecha que resultaba imposible ignorarla. Aquí había un vínculo directo entre lo que ocurría en los confines del espacio y lo que interceptaban antenas modestas en patios traseros. En la sala principal de la NASA, el director de la misión instauró turnos rotativos de estudio continuo. Se descargaban datos cada 12 horas, y el desafío era traducir aquellos enigmáticos pulsos en algo comprensible. Para ello se recurrió a una IA de última generación, entrenada con modelos biológicos de comunicación interespecies, matemáticas no lineales y hasta algoritmos de redes sociales, con la idea de detectar patrones de conversación en el ruido. La IA echó mano de grafológicos y máquinas de estados finitos para descubrir que, en la secuencia original, aparecían repeticiones de grupos de 13, 14 y 17 pulsos, casi como si enumeraran un alfabeto desconocido. Empezó a surgir la sospecha de que, más allá de un mero encuentro fortuito, Voyager estaba siendo analizada. Sus propios paquetes de datos, las emisiones destinadas al Deep Space Network, se habían convertido en varias ocasiones en objetivos de rebotes. Un eco truncado, un leve corrimiento de fase o una inversión de polaridad que indicaba una interacción bidireccional. No era solamente un receptor pasivo, estaba, de algún modo, dentro de un diálogo. Incluso se registró un pequeño retardo extra de una décima de segundo en la respuesta de la nave. Un pulso retardado que coincidió con una contraseñal detectable en ultrabajo nivel. Mientras la IA convertía esas irregularidades en mapas de probabilidad, un grupo de lingüistas cuánticos comenzó a analizar las repeticiones en la serie 13, 14, 17. Detectaron que aquel patrón aparecía siempre antes de un minisalto de la trayectoria estimada de uno de los objetos circundantes. Un indicio de que esos cuerpos, esos enjambres misteriosos, respondían a señales codificadas. Serían capaces de reproducirlos. ¿Podríamos nosotros, en la Tierra, generar un pulso suficientemente parecido para provocar una respuesta? La idea sonaba a guión de ciencia ficción, pero ya estaban trazando protocolos de emisión. La tensión crecía a medida que las noticias se filtraban al público especializado. Hubo voces que reclamaron transparencia absoluta. Si hay una inteligencia avanzada, debemos saludarla, afirmaban. Otros, con menos optimismo,
urgían a preservar el silencio. No sabemos quién podría estar escuchando esas pulsaciones. Podrían ser misiles inteligentes, satélites de vigilancia o algo peor. El debate ético sobre si contestar o no tomó un cariz casi filosófico. ¿Hasta qué punto era prudente mandar señales que delataran nuestra ubicación o inferioridad tecnológica? Era un asunto que dividía incluso a los propios científicos de la NASA. Mientras tanto, los 305 objetos seguían su desfile ante los minúsculos ojos de Voyager. Cada uno, del tamaño aproximado de un automóvil de los 70, parecía girar sobre un eje propio y ejecutaba maniobras de evasión cuando los sensores intentaban trazarles una órbita clara. Se construyeron modelos tridimensionales que desvelaron estructuras superficiales, roturas diminutas, fractales repetidos, patrones de reflectividad que recordaban a circuitos impresos microscópicos. Nada parecido a un asteroide o fragmentación natural. Un enjambre de microsondas articuladas, quizás construidas con materiales exóticos que, incluso al reflejar el tenue brillo del Sol en el borde del sistema, mostraban vetas lumínicas de espectro variable. La pregunta clave se mantuvo siempre en el aire. ¿Por qué Voyager 1? ¿Qué tenía de especial esa sonda obsoleta, equipada con tecnología analógica y tubos de vacío, que la hacía un faro para estas sondas enigmáticas? Fue entonces cuando apareció la hipótesis del disco dorado. Quizá aquellos emisores estaban rastreando la firma electromagnética de esa pequeña cápsula de cobre y aluminio, no tanto por su contenido cultural, sino por su metalurgia única, sus grabados y su resonancia mecánica. Una entidad avanzada podría reconocer la singularidad de esa estructura y querer estudiarla, descifrar sus capas de información física más que simbólica. Los análisis en laboratorio de los fragmentos metálicos de réplica probaron que el disco dorado genera una modulación en las frecuencias de radio, un timbre particular cuando se expone a campos magnéticos fluctuantes. Aquella modulación coincide, en forma y vibración, con parte de la señal interceptada en la región interestelar. Es como si las ondas estuvieran recibiendo de vuelta un eco del propio Voyager, devolviéndole su propia voz con ligeros filtros añadidos, una prueba de eco en cadena. Si esto era intencional, estábamos ante una retroalimentación dirigida, una curiosa maniobra de reconocimiento, como cuando dos naves subacuáticas emiten y reciben sonar para identificarse mutuamente. En paralelo, los expertos en ingeniería inversa comenzaron a estudiar los cambios que sufrieron los protocolos de control de actitud de la nave. Descubrieron que, después de uno de los pulsos rítmicos, Voyager había recargado parcialmente un subsistema redundante, diseñado originalmente para enviar señales de emergencia en caso de fallo total. Esa reactivación no era un cruce de bits o una infección digital. Todo apuntaba a que la onda de plasma había inducido una corriente electromagnética en un transformador específico de la nave. Aquella corriente había generado una modificación en la matriz de memoria, una especie de portazo interno que obligó al ordenador a beber de viejos backups guardados en chips de rodamientos magnéticos. Así quedó sellada la convicción de que lo que fuera que rondaba al viajero estaba interactuando de forma directa y eficiente con sus circuitos, casi como un técnico invisible conectando cables y ajustando parámetros. El siguiente paso consistía en preparar una respuesta deliberada, un paquete de datos breve, con un conjunto de pulsos basados en la sucesión de Fibonacci, que, curiosamente, apareció también en el patrón de uno de los enjambres. La idea era aprovechar esa simetría matemática para ver si rompía el silencio o desencadenaba una nueva coreografía de los objetos. Fue en medio de esa preparación cuando, de repente, el espectro de interferencia se extendió más allá de la Tierra. Radiotelescopios en África y Australia detectaron un estrecho haz de microondas emergiendo de una región lejana, justo donde nuestro Sol caía por detrás del horizonte celeste. Aquella señal duró apenas un minuto y se desvaneció como un suspiro, pero dejó tras de sí una serie de tonos descendentes que imitaban el zumbido de los circuitos de Voyager antes del apagado. Había un matiz de melancolía, como si alguien estuviese escuchando el llanto extinto de un anciano robot solitario. En ese instante, la misión que había comenzado para entender la frontera del sistema solar se transformó en un experimento de contacto a distancia. Cada bit enviado y recibido adquirió un cariz casi íntimo, un trueque de impulsos que, de algún modo,
Reunía a dos civilizaciones muy distintas, la humana y la que, tal vez, no residiera en nuestro rincón de la Vía Láctea. Y todo ello gracias a un artefacto diseñado con la tecnología de una época en la que aún creíamos que el espacio podría explorarse sin respuesta. Ahora, esa respuesta estaba aquí, desafiándonos a descifrar el mensaje que se ocultaba en los silencios de la nave más vieja de la humanidad. En el corazón de la misión, un pequeño grupo de ingenieros y científicos se reunió para definir el siguiente paso. Ya no bastaba con recibir señales, había que decidir si responder. La idea principal surgió de las formas geométricas que la IA había detectado en los pulsos. Triángulos, espirales, polígonos que se repetían una y otra vez, como un idioma visual traducido a impulsos electromagnéticos. Pensaron en usar la serie de Fibonacci, esa sucesión en la que cada número es la suma de los dos anteriores, como un mensaje que ellos mismos pudieran reconocer. Mientras diseñaban esa respuesta codificada, revisaron una y otra vez los procedimientos originales de Voyager. Descubrieron que, gracias a sus tubos de vacío y sus circuitos magnéticos, la nave parecía menos vulnerable a interferencias cósmicas que los sistemas modernos. Un hardware sencillo, casi artesanal, capaz de mantener la coherencia de la información a pesar del frío y la radiación del espacio profundo. Esa robustez inesperada explicaba por qué los enjambres misteriosos preferían estudiar precisamente a este explorador analógico. Los artesanos de la comunicación construyeron un breve paquete de datos, una sucesión de impulsos basados en la proporción áurea, con pausas calculadas y un intervalo constante entre cada grupo. El protocolo era simple: 3 destellos para indicar el inicio, luego la serie de Fibonacci, y finalmente un silencio prolongado para marcar el final. Cada fragmento estaba pensado para ser inconfundible, como un pulso que no surgiera de la casualidad de la naturaleza. Paralelamente, en varios laboratorios de materiales, otros equipos recreaban el famoso disco de cobre y aluminio, no para imitar su contenido cultural, sino su resonancia mecánica al exponerse a campos magnéticos rotatorios. Calibraron bobinas y generadores para reproducir la modulación que las ondas grabaron allá en el espacio interestelar. Querían comprobar si, al irradiar esas pequeñas réplicas con ondas similares a las detectadas, podían inducir algún tipo de eco o reacción detectable en los alrededores de la Tierra. En medio de todo este trabajo de alta precisión, los radioaficionados del mundo continuaban vigilando el cielo. Con antenas caseras y software libre, registraban una estática rítmica que aparecía cuando la Tierra giraba de determinada manera. Sus mediciones, aunque modestas, sirvieron para detectar un leve corrimiento de frecuencia cada vez que el paquete de datos de prueba se enviaba desde Pasadena. Esa simetría temporal reveló que el diálogo no era unidireccional. Lo que se enviaba desde aquí volvía transformado, como un balón que alguien devolvía con un ligero giro. El debate ético empezó a tomar fuerza. Algunos proponían emitir un saludo más elaborado, con sonidos de ballenas y patrones binarios, para demostrar nuestra diversidad biológica y cultural. Otros, en cambio, sostenían que no teníamos suficiente información sobre quién nos leía y que un mensaje extenso podría revelar detalles de nuestra ubicación o de nuestra tecnología. Al final, el consenso fue enviar algo breve y universal, una sucesión numérica seguida de un pulso largo, una pieza mínima de información que careciera de contenido sensible. Justo antes de activar la transmisión, llegó otro hallazgo inquietante. Los magnetómetros de Voyager 1 detectaron un campo magnético en forma de burbuja diminuta, apenas perceptible, que se desplazaba junto al enjambre. No era un campo estático, sino un pulso oscilante, como el latido de un corazón alienígena. Esa señal coincidía con un pico en los sensores de plasma, lo que sugería que los objetos no solo se movían, sino que generaban activamente una envoltura protectora. Era como si viajaran dentro de una cochlea magnética, una cámara invisible donde podían controlarlo todo sin interferencias externas. Con esta nueva información, algunos expertos propusieron la existencia de micropropulsores cuánticos, pequeños generadores de curvatura capaces de doblar el espacio local, de forma similar a un velero que aprovecha corrientes sutiles del viento. Nadie sabía con certeza si esa tecnología era real o simplemente una hipótesis atrevida, pero la idea encajaba con las aceleraciones súbitas y los giros imposibles que los ingenieros habían registrado en las trayectorias. De ser cierta,
estaríamos ante un avance tan profundo que cuestionaría la relatividad tal como la entendemos. En las salas de análisis dibujaban diagramas de posibles mecanismos, campos de torsión, resonancias cuánticas y motores de vacío. Cada nuevo boceto llenaba las pizarras de líneas enmarañadas y fórmulas simbólicas, trazos que buscaban dar sentido a lo desconocido. Era un ejercicio tan creativo como científico, un puente entre la imaginación y la rigurosidad de los datos. Y mientras la atmósfera se electrizaba con expectación, todos sentían que este experimento era mucho más que una misión espacial. Era un acto de descubrimiento de nuestro lugar en el universo. Cuando al fin se emitió el pulso codificado, los relojes de la red de espacio profundo se sincronizaron para escuchar la respuesta. Cada segundo de espera se hizo eterno, pero al filo de la madrugada se produjo un retorno. Un eco breve, deformado y enriquecido, que recortaba la serie original y la adornaba con 2 destellos adicionales. Esa reacción diminuta significaba que, efectivamente, alguien o algo había captado el mensaje y decidido contestar con su propia firma. En el centro de operaciones, los relatos se entrelazaban con emociones humanas. Un joven ingeniero y hijo de inmigrantes rompió a llorar al comprender que, tal vez, su vida cambiaría por completo tras este contacto remoto. Una veterana de la agencia, que había trabajado en los primeros vuelos de la NASA, sintió su memoria emocionarse al recordar los inicios de la exploración espacial, y un grupo de estudiantes, que seguían la misión vía streaming, apenas podían creer que el artefacto más antiguo de la historia humana fuera a abrir una puerta hacia un diálogo intergaláctico. Con cada paquete de datos que llegaba, la narrativa se enriquecía. Los nuevos pulsos sugerían patrones de eco y reenvío, como si las ondas misteriosas no solo escucharan, sino que compartieran la información entre ellas y la devolvieran en cadena. Un mensaje humano pasaba de máquina a máquina, en un recorrido que atravesaba años luz, y luego volvía retocado, refinado, con matices que parecían reflejar curiosidad. La sensación de estar frente a un interlocutor inteligente crecía con cada intercambio. Al mismo tiempo, la comunidad científica decidió hacer público un resumen de los hallazgos, con la condición de no revelar detalles sensibles. La transparencia, se dijo, fortalecería la cooperación global y reduciría el miedo a conspiraciones. Universidades y observatorios de todo el mundo se conectaron en una red de seguimiento conjunta, compartiendo datos, comparando mediciones y coordinando observaciones. Nunca antes tanta gente había puesto sus antenas a apuntar hacia un solo objetivo, la señal de Voyager. En los días siguientes, surgieron historias inesperadas. Periodistas encontraron antiguos relatos de militares que hablaban de anomalías radiales en pruebas secretas. Un artista plástico diseñó una instalación sonora basada en los patrones de los pulsos y la expuso en una galería para que cualquiera pudiera escuchar el espacio. Un grupo de poetas publicó versos inspirados en la idea de un reloj cósmico que restablece sus engranajes cada vez que alguien audaz se atreve a saludar. Pero el mayor logro no estuvo en teorías ni en arte. Fue la demostración de que, con humildad y curiosidad, la humanidad puede tender puentes hacia lo inimaginable. Una sonda veterana, olvidada en su silencio casi definitivo, resultó ser el hilo que conecta 2 mentes distantes, 2 formas de entender el cosmos. Y aunque todavía no sepamos quién nos escucha al otro lado, la confianza en la ciencia y la cooperación ha brillado con más fuerza que nunca. Moraleja: a veces, la voz más antigua puede abrir las puertas más nuevas,